Buenas tardes. Nuestro programa en el día de hoy hablaremos sobre los principios éticos del abogado. Pero antes quiero compartirles una frase célebre. El abogado no debe brillar solo por su acopio de conocimientos, sino por la rectitud de su conducta. Desde antaño, la abogacía como profesión ha sido el escenario en que se han vislumbrado grandes hazañas jurídicas en el ejercicio y la capacidad que el abogado puede ostentar, a través de lo cual logra adjudicarse considerables victorias en las arenas litigiosas y sobre todo cambios en la sociedad. En el día de hoy nos acompaña un invitado especial que es el doctor Ricardo Baute, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa. Mi nombre es Ricardo Guillermo Baute Cepeda, soy abogado litigante, especialista en derecho laboral y especialista en seguridad social, docente universitario. Litigo, llevo más de 15 años litigando en derecho laboral y en seguridad social. ¿Cuál crees que es el papel de los abogados en la sociedad? Bueno, como nuestro código nos lo indica, el abogado es un coadministrador de justicia y como coadministrador de justicia está llamado a llevarle a la sociedad soluciones a sus problemas. En este sentido, pues, el abogado lo que hace es llevarle soluciones a los casos, a los asuntos que se le confían cuando las personas no pueden resolverlos de manera directa entre ellos. Pero desafortunadamente también se han dado estrepitosas vergüenzas y desdichas en virtud del incorrecto actuar y proceder del profesional del derecho. Háblame de algún caso complejo en el que te hayas enfrentado, con el cual entren en conflictos temas éticos con el caso en concreto o en la ley. Bueno, tengo un caso de una trabajadora de una empresa de transporte donde pues a esta señora estaba reclamando una indemnización moratoria y tuvo cierto grado de complejidad del asunto por situaciones que se presentaron en el mismo. Por supuesto, un abogado se enfrenta a estos casos de ética y siendo un tema hasta delicado que puede conllevar a no sentirse bien porque exprese su punto de vista. Además, llega el momento que impone sus propias convicciones morales. Cuéntame qué lo hacía tan complejo, cómo lo abordaste. La complejidad del asunto radicaba en que la señorita que había demandado pedía una indemnización moratoria porque ella decía que su contrato había terminado hace más de año y medio y no le habían pagado la liquidación cuando se terminó el contrato, sino un año y unos meses después de la terminación del mismo. El complejo o la complejidad de este asunto radica en que esta señorita presentó como pruebas la liquidación del contrato y el comprobante de egreso donde la empresa le pagó su liquidación. Pero este comprobante de egreso no tenía una fecha de cuando se le había entregado el dinero de su liquidación. Resultó ser que cuando fuimos a la audiencia, de hecho por el monto del asunto era un proceso de única instancia. Cuando fuimos a la audiencia, se le propuso a la demandante una fórmula de arreglo. La indemnización de ella oscilaba entre los 8 y los 10 millones de pesos, no recuerdo la cifra, pero a ella se le propuso una suma de 5 millones de pesos para zanjar el asunto, sanearlo y pues terminar el proceso. La joven no aceptó, ella dijo pues que necesitaba era todo su dinero y pues el conflicto al que me enfrenté desde el aspecto ético era o decía en la contestación de la demanda que efectivamente se le pagó
con posterioridad a la terminación del contrato, o lo cual correspondía a la realidad, o lo que me indicaban las pruebas, que era que una vez liquidado su contrato se le pagó, lo cual pues no correspondía a la realidad. Pero como yo estoy representando o estaba representando los intereses de una empresa, pues yo tampoco podía ir en contra de lo que la empresa deseaba o de lo que era benéfico para la empresa. En ese sentido, pues establecimos que el contrato, una vez fue liquidado, allí mismo se pagó. Y como la demandante no pudo lograr desvirtuar que efectivamente esa fue la fecha, o que la fecha donde recibió el dinero de su liquidación fue posterior a la indicada en la liquidación, pues simplemente esta señorita perdió su demanda y, al contrario, fue condenada a pagar unas costas. Entonces, pues, a veces nosotros tenemos ese conflicto de la realidad del asunto y de la realidad fáctica y de la realidad jurídica o de la realidad probatoria. Entonces, en ese sentido, muchas veces se nos generan conflictos de carácter moral, de carácter ético, y cada quien, dependiendo pues de lo que haya aprendido en casa, en su formación educativa y demás, pues sabrá cómo aplicarlo al asunto planteado. Doctor, cuénteme usted a lo largo de su carrera si ha tenido que asumir algún caso en contra de sus principios. La ética siempre va a salir avante. Y la ética no es solo, porque a veces tendemos a confundir la realidad con la ética, o la verdad con la ética, y son cosas que son muy diferentes. Conflicto ético, en este caso que te comenté ahora, o que les comenté ahora, del resto no he tenido conflicto alguno. Doctor, cuénteme cómo reaccionaría usted si le piden trabajar en un caso en específico en contra de sus principios éticos. Bueno, efectivamente, pues hay derechos o hay valores que son superiores a lo que podría representarme una situación de un proceso. Hay procesos a los que yo le he dicho no porque éticamente y moralmente no me siento pues a gusto con ellos. Por ejemplo, procesos en los que anteriormente aparecían mucho, donde tocaban las semanas de cotización de una persona, por ejemplo. Metían semanas o, por ejemplo, situaciones donde falsificaban los poderes. De esas situaciones o de esos asuntos llegaron muchos a mi oficina y nunca pues me presté para esas situaciones, porque iban en contra de lo que considero ético y moral. Doctor, ¿considera usted que los postulados deontológicos consideran que aportan beneficio a nuestra carrera profesional o por lo contrario son una limitante? Los valores deontológicos, el deber ser de nuestra profesión, siempre va a ser una limitante para nosotros, para nuestro ejercicio, pero también va a ser un aporte, porque es muy posible que nosotros podamos resolver asuntos basados en nuestros principios y valores, sin necesidad de acudir a prácticas que están en contra de esos valores. El deber ser de nuestra profesión siempre se tiene que imponer frente a las situaciones que nos presentan. Doctor, el abogado, como sabemos, tiene una gran responsabilidad de ser un agente transformador de la sociedad. En la función del abogado como agente transformador de la sociedad, ¿la ética juega algún rol para la consecución de este fin? Nosotros resolvemos asuntos que la sociedad no puede por sí sola. De hecho, nosotros lo que hacemos es traer a nuestra vida problemas de otros.
Eso es lo que nosotros hacemos como abogados. Entonces, pues, el aporte de nosotros como abogados es bastante significativo para la sociedad, porque les estamos solucionando problemas que ellos mismos no pudieron resolver. Es allí donde la ética del abogado siempre va a estar por encima de situaciones que incluso uno mismo ni alcanza a dimensionar cuando está estudiando o cuando sale a la palestra a litigar o a ejercer un cargo público. Los principios, doctor, ¿usted piensa que los principios éticos se desarrollan con el carácter y la forma de ser? ¿Se estudian o son puramente vivencias particulares de cada uno? La ética y los valores van ligados de tu formación como persona, como estudiante, como individuo. Y no necesariamente tienen que ser estudiados. Sí, tenemos que estudiarlos lógicamente porque tenemos que comprenderlos, pero son las vivencias, la experiencia de cada uno de nosotros las que nos van indicando cuál es el camino a seguir, porque ¿de qué te valdría tener un conocimiento acerca de los valores, de los principios, si nunca has enfrentado una situación que los ponga a prueba? Entonces, pues, es allí donde tú te vas a confrontar con aquello que crees hace parte de tus principios y valores. Cuando tú los pones a prueba, cuando los confrontas con las realidades y los aplicas a una situación. El éxito del abogado siempre va a estar dado cuando éste cumple esa función en la defensa del Estado social de derecho, cuando es un servidor y cuando cumple con esa función de ser un auxiliar de justicia. ¿Considera usted que tiene repercusión directa el desarrollo ético en el éxito profesional? No necesariamente. Lastimosamente, hay asuntos donde la ética queda por detrás porque la sociedad piensa más en cómo se ve un abogado, en cuánto tiene, en lo prestigioso que es, respecto no de su formación ética y moral, sino respecto de lo que gane, de lo que esta persona pueda percibir, de lo que pueda aparentar o que pueda mostrar. Aquí tenemos muchos casos de abogados que son o han ganado mucho dinero, han ganado muchos casos, pero que tienen problemas con la justicia, problemas incluso disciplinarios, sanciones, incluso entradas a la cárcel y demás. Y de pronto, antes de que esas cosas sucedieran, de que les impusieran sanciones, eran los abogados más prestigiosos. Entonces ese prestigio muchas veces la sociedad lo ve por lo que ganan, más no por lo que representan para la profesión. Yo creo que lo ideal es mezclar ambas cosas que se pueden dar y poco a poco muchos de los que se están formando como abogados van a ir escalando sin necesidad pues de pasar la línea de lo que es ético, lo que es moral y lo que es legal, ¿sí? Entonces pues considero que no necesariamente los principios y valores de un abogado son los que le dan ese prestigio, ese boom en la sociedad. Más bien la sociedad pues mira en apariencia lo que puede ver de ese abogado, lo externo, más no lo interno. Como escuchamos la entrevista que nos dio el doctor Ricardo Bauti, él nos mencionaba sobre esos principios éticos y también nos hablaba sobre esos valores que vienen o emanan de la moral. Y él nos decía que aunque nosotros estudiemos, tengamos el conocimiento de cuáles son esos principios éticos y que también lo aborda el Código Disciplinario a través de la Ley 1123 del 2007, él nos menciona que sí es importante tener el conocimiento, tener claro cuáles son esos principios, pero también nos dice que eso viene también de la conducta que uno es del origen, de pronto de la familia, del colegio, de las instituciones y del mismo rol y de la misma sociedad en que vamos creciendo y nos vamos desarrollando como personas. Entonces, no solo es tener ese conocimiento de esos principios éticos que en el ejercicio del abogado, que nosotras como estudiantes de Derecho
vamos a alcanzar nuestra tarjeta profesional para también enfrentarnos a litigar o a manejar procesos o a trabajar a través de una empresa o alguna institución pública o privada, él nos decía muy claramente que teníamos que tener en cuenta también esos valores o esa moral que nosotros pudimos adquirir a través de nuestro desarrollo como persona durante todo el aspecto de nuestra vida, y también lo que hemos adquirido en el rol teniendo un rol dentro de la misma sociedad. Uno de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestro curso de odontología jurídica en nuestra academia es el principio de la ciencia y la conciencia. A ver, la ciencia es nuestro conocimiento que hemos adquirido y la conciencia es la conducta de cómo lo vamos a aplicar el día de mañana a nuestro entorno profesional. Que si bien hay unos principios éticos que están contemplados en la norma y que se ven en la academia, una cosa es ver esos principios en la academia y otra cosa es cuando se lleva al ejercicio de la profesión del abogado, donde ya se va a enfrentar a situaciones complejas, donde allí el abogado tiene que poner en práctica no solamente lo que ve en la academia, sino también esos principios, esos valores éticos que vienen arraigados desde la familia, desde la escuela, desde todo ese ámbito en que se ha desarrollado el abogado. Y si el abogado en el ejercicio de sus funciones no sabe combinar todos esos conocimientos y todas esas bases éticas, morales que tiene, en el ejercicio de la función se puede ver inmerso en procesos disciplinarios que inclusive lleven a sanción o a suspensión del ejercicio profesional. Entonces, hay que ser muy cuidadosos como abogados, tenemos que tener ese cuidado. Cada situación hay que analizarla con ese detenimiento para llevar a cabo ese rol de abogados con una manera decorosa y digna como auxiliares de justicia que somos y como transformadores de la sociedad. Muchas gracias, doctor Ricardo Baute, por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación.